Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Ahlan wa sahlan, bienvenidos. Y vamos a continuar con nuestra reunión, nuestra clase de Tafsir del Sagrado Corán. Estamos viendo la Surat al-Inshiqaq y llegamos a la aleya número 6. Entonces, habíamos hablado sobre el ser humano, habíamos hablado, lo último que habíamos dicho era la referencia sobre la palabra insan y que el ser humano es un ser olvidadizo, justamente. Y ahora vamos a entrar en una parte en donde se habla del juicio fácil. ¿Para quién va a ser el juicio facilitado? O podemos decir el juicio aliviado, dulce. Entonces, aquí el Sagrado Corán dice que en cuanto a quienes les sea entregado el registro, esta es la ley número 7, en la mano derecha, entonces ellos, dice, serán juzgados con dulzura. O de manera fácil, ¿no? Como dijimos, Isaban y Asían, dice el Corán, y retornará regocijado a los suyos, a su gente. También podemos decir, a ver cómo está traducido allí, con benevolencia, muy bien, y regresará perfecto a su gente. Muy bien. Bueno, entonces, en primer lugar tenemos que decir que el ser humano fue creado con un objetivo, y ese objetivo es justamente que llegue a la perfección en este mundo. El ser humano que fue creado hace miles de años y que luego de esta vida vivirá por la eternidad y que pasa por distintas etapas en la creación y que ahora se encuentra en la etapa del dunya, que es la etapa de las pruebas, del trabajo, de alguna manera podemos decir, de ganarse el lugar en la eternidad. Todo el universo, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala creó, podemos decir que aunque el ser humano desconozca estas cosas y que alhamdulillah se han expresado los imames y el profeta para hacernos conocer esta realidad, todo lo que Allah creó, lo creó para el ser humano. Eso es algo realmente maravilloso. Y cuando decimos el ser humano no estamos diciendo el hijo de Adán, solamente nosotros, nuestra generación, sino para la esencia humana. La primera creación de Allah es la esencia humana perfecta, es lo más sublime, que es la luz del profeta justamente, y de Ahlul Bayt, alayhimus salam. Y a través de esa creación y por amor a esa creación, crea el resto de los seres humanos y crea todo el universo. Es decir, que todo el universo gira en torno al ser humano, de alguna manera podemos decir. Por eso el ser humano es tan importante. Dentro de la creación es lo más importante. Hasta ahora nosotros no conocemos otra criatura como el ser humano que tenga la capacidad, como hemos explicado muchas veces, de ser superior a los ángeles o de ser peor que los animales, ¿no? Por obrar, los animales, como dijimos, obran por instinto. A nadie se le ocurre decir, como ya hemos mencionado, que por ejemplo un león es malo porque se come una cebra. Pero sin embargo, cuando el ser humano hace un acto de estos, un asesinato, un crimen, un engaño, una estafa, cualquier cosa, realmente lo vemos por debajo del comportamiento de los animales. Sin embargo, cuando el ser humano se perfecciona, cuando el ser humano ve a Dios en todas las cosas, ve a Dios en todas las partes,
se siente en la presencia de Dios y evita todo tipo de pecados y de malos comportamientos porque sabe que está en presencia de Dios y lo obedece a elección propia, entonces es superior a los ángeles. Por lo tanto, este ser humano que alcanza ese nivel y que se va perfeccionando dentro de ese nivel también, y que va subiendo, podemos decir, de categoría o de nivel como ser humano hasta llegar a ser un insan kamel, a ser un hombre completo, digamos, o perfecto, entonces este es el que llega al por el que fue creado todo lo que conocemos a nuestro alrededor, no solamente el ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros vemos este tipo de aleyas en donde se va a premiar a la persona en el preciso instante donde va a ser juzgado y que con esa facilidad va a entrar al día del juicio, es porque justamente cumplieron con su misión como seres humanos. Es decir, llegaron a la meta. Entonces, cuando estarán allí, frente a la balanza de la justicia, por supuesto que Dios es misericordiosísimo y Dios va a dejar pasar muchas cosas en el día del juicio, sobre todo a las personas que realmente se esforzaron, pero no hay justicia más grande que la de que aquellos que en este mundo renunciaron a todo lo fácil, digamos, renunciaron al dinero fácil, renunciaron a la vida fácil, a no vivir bajo las normas y las leyes establecidas por Allah subhanahu wa ta'ala, entonces esos realmente merecen los lugares más elevados en el paraíso. Si no, no habría justicia. O sea, Dios es misericordiosísimo. Muchas de las personas que han cometido pecados graves van a ingresar al paraíso también. Muchos incluso van a pasar por el infierno y luego la gran mayoría van a ser quitados del infierno y van a ser llevados al paraíso, pero a los lugares menos elevados del paraíso. Ahora, los lugares más elevados del paraíso, que son los que entran, digamos, por la puerta grande y que entran no porque van a pasar por el infierno, sino que entran directamente y con un cómputo fácil porque han respondido al llamado de Dios durante sus vidas, entonces, por una cuestión de justicia divina, van a tener un juicio fácil y van a ingresar en los lugares más elevados del paraíso. En cuanto a esta palabra que dice hisaban y asira, el cómputo fácil, el hisab, sabemos que es la cuenta, el cómputo, el cálculo, y asiran que es fácil. Entonces, hay un grupo de los exégetas que dice, que cita este hadiz, dice, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dice, por tres cosas Dios facilitará el cómputo, es decir, el hisab, al siervo, y lo hará entrar por su misericordia al paraíso. Uno es la caridad, dar sadaqa. Pero no cualquier sadaqa. Dar sadaqa a la persona que lo privó. Fíjense y presten atención en esto. Dar sadaqa, dar limosna, dar una ayuda, dar caridad a la persona que a uno lo privó. Si uno en la vida tiene la oportunidad de poder tender la mano a una persona que a uno lo perjudicó, esto demuestra que la persona, cada acto que hace, lo hace por Dios y no por su ego. Por lo tanto, tiene un premio doble, podemos decir, o más importante. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que esa misericordia que tiene en el corazón y esa ausencia de rencor que tiene en el corazón es porque el acto que está realizando es un acto que es por y para Dios. Entonces, siempre insistimos en esto. Lo importante es comprender el Tawhid, comprender la unicidad divina. Cuando nosotros comprendemos la unicidad divina, nosotros mismos ya nos vemos como algo pequeño. No nos dejamos humillar, no nos confundamos. Pero nos vemos como algo pequeño.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si alguien nos faltó el respeto o alguien se portó mal con nosotros, y nosotros estamos en la posición, en un momento, de poder ayudarlo, en una posición, si se quiere, de poder sobre la necesidad de la otra persona, y nosotros actuamos según nuestro ego, seguramente no lo vamos a querer ayudar. Pero si lo ayudamos porque comprendemos que ese es un acto por y para Dios, como todo lo que debemos hacer en la vida, entonces ya desaparece el rencor y desaparece todo. Uno puede tener memoria, sí, pero también saber y entender que cuando una persona necesita hay que ayudar primero, que si nos privó, eso también es una prueba de nuestro buen comportamiento, de nuestra sinceridad ante Allah, y a su vez también es una prueba para la otra persona, que si realmente nos oprimió de verdad, esa persona puede ver nuestro verdadero espíritu y nuestra verdadera forma de comportarnos. Y también es una prueba para la otra persona en cuanto a lo que es la misericordia del creyente en general. O sea, el creyente, sobre todo cuando la disputa es, o el problema es con alguien que no es creyente o que no son musulmanes, el musulmán y el creyente siempre tienen esta bandera que portar, que es la de la misericordia del Islam. Siempre tender una mano amistosa. Entonces, fíjense en esta hadith, cómo el profeta menciona este asunto. Dar caridad a quien nos privó de algo. Y que la segunda, ¿cuál es? Dice, por unirse a quien estuvo desvinculado con él. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene una disputa, está peleado con una persona, con un musulmán, sabemos, el musulmán no debe estar peleado más de 3 días con otro musulmán. ¿Observamos esto en nuestra vida? No lo observamos. Nos peleamos y no queremos saber nada con la otra persona. Nos pasa a todos, me pasa a mí, le pasa a ustedes también. Pero cuando hay un objetivo y cuando se une ese objetivo, como los corazones dejan de darle importancia a otra cosa que no sea el objetivo, y cuando el objetivo es Dios, que une siempre, entonces se produce el milagro. Dos personas que están totalmente peleadas y distanciadas por un objetivo claro, pueden estar juntos, pueden trabajar juntos, pueden luchar juntos, pueden hacer cosas, proyectos juntos. Y eso también tenemos que aprenderlo en nuestra vida, que las peleas entre los creyentes, sobre todo, no deben ser para siempre. No se le debe cerrar nunca la puerta a la amistad a nadie. No se le debe cerrar la puerta a la misericordia absolutamente a nadie. Porque la gente también cambia. La gente también cambia. Si no creyéramos nosotros que la gente puede cambiar su comportamiento, su akhlaq, entonces estamos dudando de todo, absolutamente de todo. Del objetivo primordial de la creación, que es alcanzar la perfección, porque la perfección, ¿cómo se alcanza? Se alcanza también cometiendo errores, equivocándonos. La voz que más ama a Allah, ¿cuál es? La voz del suplicante arrepentido que llora pidiendo perdón. O sea, que el que cometió el pecado, el que se metió en el barro, el que se equivocó y pide perdón, es más amado por Allah que otras voces, según los hadices. Esto nos enseña mucho entonces, que el ser humano se arrepiente y cambia. Nosotros quizás tuvimos un problema con alguien, o el caso del punto anterior del hadiz. Una persona nos negó la ayuda, nos privó de algo en un momento, pero con el tiempo después se vuelve humilde, cambia. O quizás nuestra acción de ayudar a esa persona después de que nos oprimió también haga que esa persona cambie, se vuelva más humilde. Entonces siempre el camino del bien, el camino del perdón, el camino de la empatía va a ser el que nos lleve a la perfección. Quien quiera perfeccionar su alma, su ego, debe comportarse de esta manera. Si vamos a ver en la historia y en el comportamiento del Rasul, del profeta, vamos a ver que el profeta
a personas que le tiraban basura, lo insultaban, lo quisieron matar, les tendió la mano y les aceptó luego la shahada. Y muchos se convirtieron al Islam. Algunos fue sinceramente y otros no. Sin embargo, el profeta no los negó, no les negaba esa bienvenida al Islam y esa bienvenida a solucionar las cosas y arreglar las cosas. Por eso es muy importante, si estamos también peleados con alguien, ¿sí? Saber que esa pelea no puede ser para siempre, que en algún momento siempre se tiene que arreglar y que si son dos personas creyentes no deben dejar pasar más de 3 días, deben hablar las cosas. Muy bien. Y el tercer punto dice indultar a quien lo oprimió. O sea, ya va más allá todavía de eso. Indultar a quien lo oprimió. Fíjense que los mismos primeros musulmanes, cuando tomaban prisioneros a los incrédulos, el profeta les enseña a buscar el camino para liberarlos. Y quien enseñase a leer y escribir a 10 musulmanes quedaba libre. No solamente quedaba libre, también era bienvenido al Islam. Entonces, la cuestión del perdón y la cuestión de, digamos, el indulto a las personas arrepentidas, lo vemos también hoy en el mundo islámico, en algunos países islámicos, como la República Islámica de Irán, cuando todos los años, cuando llega el día de Eid al-Fitr o cuando llega el día de Arafat, se liberan personas que están detenidas, que están presos, que están, bueno, eso es parte de la sunna del profeta, y como decimos, es dar una oportunidad más. Este hadith, en definitiva, si lo podemos redondear, vamos a decir que Dios le hace fácil el hisab a quienes dan una oportunidad más. Porque la persona que se purifica, la persona que verdaderamente está en el camino de Dios y hace las cosas por y para Dios y también busca dentro del camino de Dios llegar a la perfección, con las demás personas interactúa de la misma forma que quiere que Allah, que Dios interactúe con él. Eso es muy importante saberlo, que si yo mismo busco la misericordia de Dios, yo debo ser misericordioso con la gente. Si yo no soy misericordioso con la gente, soy vengativo, anoto todo para esperar el momento en el que van a necesitar de mí y ahí bajar la guadaña, como dicen, no. Entonces esa persona realmente no entiende el camino de la misericordia. Es muy sencillo. Entonces, para estas personas que realmente demuestran el tawhid en su corazón porque no siguen esos susurros del ego que le dicen tomar venganza, que le dicen darle vuelta a la cara a la gente, no, ellos se tragan su ego y hacen las cosas por Allah. Entonces hay una sinceridad muy grande que vuelve misericordioso su corazón. Muy bien. Hay otros dichos que hablan sobre el cómputo y para quienes va a ser el cómputo de esta forma fácil. Y el Imam Baqir alayhi salam dice, el día del Yawmul Qiyamah, Dios juzgará a cada hombre según la medida de su intelecto, según su capacidad. El juicio no es el mismo juicio para todo el mundo. Esto también es algo que, perdón, que voy a correr un poco la... El juicio no es un juicio exactamente igual para todo el mundo. El juicio, queridos hermanos, es una vivencia personal que vamos a tener cada uno. O sea, la Salaya del Corán nos menciona cómo va a ser, que vamos a comparecer ante Allah, que vamos a estar tantos años, 1000 años de Allah. Son como 1000 años nuestros son como un año de Allah, y bueno, que vamos a estar allí. Pero el momento del juicio, la vivencia del juicio, la impresión que le va a causar al alma, el juicio es algo muy personal y el juicio en sí va a estar adecuado al intelecto y a la comprensión de cada persona y al esfuerzo que pudo hacer
cada persona. No es lo mismo un sabio, no es lo mismo un juez islámico, no es lo mismo un gobernante que tenía el poder en sus manos, que una sencilla persona, una persona que era, no sé, un campesino que vivía y trabajaba para pagar impuestos, por ejemplo, en la época feudal. Hoy lo mismo, no es lo mismo una persona con gran sabiduría, no es lo mismo una persona que tiene estudios islámicos profundos, no como los que tenemos nosotros, sino más profundos todavía. No es un gran ayatollah, no va a ser juzgado de la misma forma que una persona que estaba ahí en el medio del monte y que escuchó que existía Dios y que se comportó durante su vida correctamente según lo que sabía y lo que entendía. Entonces, cuidado con eso. Cuanto más se sabe, cuanto más se conoce, el juicio va a ser un poquito más fuerte, digamos, más profundo. Eso no quiere decir que entonces las personas que tienen grandes, ¿cómo se dice?, responsabilidades, van a ser juzgadas con tan dureza que van a ir al infierno. No. Dios es misericordiosísimo y sabe cada uno, en cada época, en cada momento, en cada situación, qué es lo que vivió y cómo lo pudo manejar. Y sabemos, por ejemplo, los sabios, que si nosotros hoy debemos seguir un sabio, ¿no? En las cuestiones prácticas del dinero. Entonces, bueno, vemos que hay diferencias entre los sabios, de opinión. Entonces, ¿qué pasa con los que están equivocados? Cargan con toda la culpabilidad de los seguidores, los imitadores de ellos. No, están ellos perdonados y están los imitadores perdonados, si se equivocaron. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo correcto igual. Es decir, estaban obedeciendo la orden de Dios, en ausencia del Imam Mahdi, ayuda para Shah Sharif, de cómo debían comportarse. Ahora, si un juez es corrupto, o si un sabio es corrupto, y las normas, o los dictámenes son para corromper a la gente, etc., bueno, ahí ya el juicio es distinto. Y una persona que su entendimiento es corto, Dios la va a juzgar por lo que había en su corazón, o sea. Y esto también es parte de la justicia divina, y hay que entenderlo de esa manera. Muy bien. Y termina esta ley ya diciendo que van a retornar de una manera feliz, podemos decir, a los suyos, a su gente, utiliza la palabra el ángel. Entonces, ¿qué significa esta palabra ángel? Que se traduce como gente, como familia también. Entonces dice que hay distintos tipos de opiniones sobre esta palabra y a mucha gente le interesa este tema. En el paraíso vamos a estar con nuestros parientes, vamos a estar con nuestra esposa. Si tuvimos 2 esposas, 3 esposas a lo largo de nuestra vida, ¿con cuál vamos a estar? ¿Con ninguna? ¿Con una? ¿Con 2? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo va a ser nuestra vivencia en el otro mundo? Ya de por sí, nosotros en este mundo, cuando nos morimos, se cortan esos lazos en forma física, obviamente, pero hay un contacto con la familia, eso lo afirman los hadices. Si bien nosotros somos parientes con nuestros parientes por una cuestión de designio de Dios, pero en realidad cada uno tiene que seguir un camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y cada uno de nosotros, digamos, el día del juicio vamos a estar solos, ahí no va a haber papá, mamá, hijo, hija, sobrino, nada. Hay una conexión, no solamente en el dunya, sino en el barzakh, y si no, nos enseñarían, por ejemplo, a recordar a los muertos y a ir a visitarlos a sus tumbas o a los cementerios en la noche del Jumu'ah, o seguir haciendo obras por los padres fallecidos, o lo que fuere. Entonces hay un vínculo. Con respecto a esta ley, hay distintas opiniones. Hay una opinión que el ángel son las esposas y los hijos creyentes
que tuvo esa persona. Porque como sabemos, cuando una persona fallece, cuando una persona llega al día del juicio, perdón, si va a ir al lugar más elevado del paraíso, puede visitar los lugares más bajos del paraíso. Pero al revés no puede ser. Entonces, si es una persona muy, muy creyente, que va a estar arriba de todo, digamos, no se va a poder ir a visitar abajo. Pero, si están todos en el mismo nivel, ¿cómo es? Entonces, bueno, acá dice que se van a unir tanto las esposas, los hijos, en el paraíso. Y que esto también es un regalo de Allah. Aquellas personas que uno amaba en esta vida, poder compartir el paraíso en la otra vida. Eso es una opinión. Es una opinión que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, toda la humanidad va a estar conectada. Porque quizá nosotros no conocimos a nuestra tatarabuela, pero sí conocimos a nuestros abuelos. Nuestros abuelos nos amaban mucho, nosotros los amamos mucho a nuestros abuelos, por lo tanto, si estamos en el mismo nivel del paraíso o queremos visitarlos, vamos a visitarlos y a frecuentarlos, pero ellos a su vez van a ir a visitar a sus abuelos y sus abuelos a su vez a nuestros tatarabuelos, chos, no sé cómo se dice, bueno, entonces va a haber una conexión. Pero por supuesto, entre los creyentes, incluso hay quienes dicen que el creyente, cuando esté en el paraíso, si tenía un familiar, un pariente, que era, digamos, o que era incrédulo o que llegó, digamos, al infierno, se va a olvidar de esa persona, no la va a recordar, no la va a tener en su mente, solamente va a recordar a las personas que son creyentes. Eso es una opinión. Muy bien. Otro significado que dan los exégetas a esta palabra ángel son las huríes. Las huríes que también, eso lo hemos dicho en otra oportunidad, siempre se habla en femenino. Las huríes, pero las huríes, el hur al-ain, no es una criatura femenina solamente, sino que también hay, podemos decir, huríes para las mujeres, o sea, huríes para que se casen con los hombres y huríes para que se casen con las mujeres en el otro mundo. Pero por una cuestión de respeto al pudor de la mujer, el mismo Corán siempre lo menciona de esta forma, ¿no? Pero eso no quiere decir que las mujeres no tengan maridos creados por Allah, celestiales, en el otro mundo también. Muy bien. Y una tercera opinión es que las personas creyentes van a juntarse con las personas creyentes que ellos amaban en esta vida. Es decir, ya no hace falta que hayan sido parientes sanguíneos, sino con aquellas personas que amaban en esta vida, también van a poder juntarse en el paraíso. Eso es muy lindo también, muy esperanzador, inshallah. Muy bien. Hay un hadith del Imam Ali alayhi salam que dice sobre la aleya de cuando el cielo se agriete, dice, se separará de la galaxia. Y dice, y este es un milagro científico y merece un análisis especial, pues expone una verdad que en aquella época ningún astrónomo o científico conocía, como muchas cosas que Amirul Mu'minin menciona. En el Nahjul Balaga podemos encontrar muchos de los milagros científicos del Imam Ali alayhi salam particularmente. Y dice que hoy día los astrónomos han descubierto, valiéndose de enormes telescopios, que el universo es un conjunto de galaxias y que cada galaxia está compuesta por un enorme número de estrellas. A estas galaxias se las denomina ciudades estelares. La Vía Láctea es una galaxia que se observa a simple vista y a la cual pertenece nuestro Sol. Nosotros somos la Vía Láctea. Y una parte de ella está tan lejos de la Tierra que sus estrellas se ven como una nube blanca. Otras estrellas de la misma, en cambio, constituyen la mayoría de lo que percibimos por la noche, lo que vemos en el cielo. Y todas estas estrellas siguen un curso definido en torno del centro de la galaxia. Según el dicho de Amirul Mu'minin alayhi salam, cuando la otra vida
se aproxime, estas estrellas que observamos a diario se separarán de la galaxia y producirán un gran desequilibrio cósmico. ¿Quién era capaz de saber entonces, en esa época, que las estrellas que vemos conforman una galaxia, la Vía Láctea? Solo aquel cuyo corazón estaba vinculado directamente con la fuente misma de la sabiduría. El Imam Ali alayhi salam dice también sobre la Vía Láctea que dice, la compara con la cuajada de la mantequilla, por la forma que tiene. El Imam Ali alayhi salam también dijo que la Tierra, vista desde afuera, en su gran mayoría, es un globo celeste. Entonces, este conocimiento que figura en los hadices, muchos están por escrito incluso, demuestran el conocimiento de Amir al-Mu'minin, que era un conocimiento que proviene de Dios y de lo que Dios le mostró a Amir al-Mu'minin. Y no nos olvidemos que Amir al-Mu'minin era alumno del profeta. Entonces, el profeta, mashallah, ¿cuántos así? Subhanallah. Muy bien. Entonces, sobre este tema, a ver la ley que continúa. Y la ahlihi masrura wa amma man uti. Bueno. Entonces, aquí va a empezar a hablar ahora sobre quienes les sea entregado, perdón, el registro por detrás. De eso vamos a hablar, inshallah, la próxima semana. Entonces, vamos a terminar aquí. La cuestión es que, subhanallah, nosotros con estas aleyas podemos entender y comprender por qué, a pesar de la gran misericordia de Dios, porque eso se lo preguntan muchos creyentes, ¿no? O sea, si el objetivo de la creación es que todos entremos en el paraíso, entonces ¿dónde está la justicia divina? ¿Es lo mismo la persona pecadora que la persona que no pecó, la persona que hacía las cosas con sinceridad por Dios como el opresor? No, no son iguales para nada. En primer lugar, que el castigo del fuego, aunque sea temporal, es tremendo. En segundo lugar, que la humillación el día del Yom al-Qiyamah para los opresores, para los incrédulos rebeldes, realmente va a ser tremenda. Y el hecho de que el lugar más elevado del paraíso, ¿sí?, es el liqa'ullah, es el encuentro con Allah, donde ya lo importante no son ni los castillos de rubíes, ni las uríes, ni los uríos, ni los jardines, ni los ríos de miel, sino es el recibimiento y la conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. El hombre se completa y pasa a ser nuevamente infinito como Allah. Llega a su perfección absoluta. Y para ese alma que anhelaba eso, que anhelaba Allah, no le es suficiente un jardín o un palacio de rubíes. Desea Allah y quiere conectar con Allah. Es la conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso hay mucha justicia. Hay misericordia por un lado y justicia por el otro. O sea, Dios hace prevalecer su misericordia sobre su justicia, pero establece la justicia con misericordia para ambos. O sea, los que han hecho las cosas bien, correctamente para Dios, van a estar en los lugares más elevados. Y su juicio va a ser totalmente fácil. Y no con el estrés que van a tener que pasar otros que todavía tienen que seguir rindiendo cuentas en ese momento. Ese es el momento de rendir cuentas, justamente la hisab. Y el que se fue con las cuentas claras es como acá, ¿no? Cuando uno tiene las cuentas claras, los números bien anotados, no hay problema. Cuando hay algunos números ahí dudosos, hay que sentarse y revisar y ver y hacer todo un cómputo y a veces es un dolor de cabeza. Inshallah que no tengamos ese dolor de cabeza, que lo evitemos. Mientras que el ser humano está en este mundo todavía vivo, tiene la oportunidad de cambiar. En este mismo instante podemos cambiar. Allah subhanahu wa ta'ala nos recibe con los brazos abiertos para cambiar.
nos da la oportunidad, porque nos dio la oportunidad de vivir un día más, entonces, inshallah, que nos preocupemos por ese día, no con miedo al castigo, sino por el contrario, con amor al Creador y por amor al Creador, que es lo que va realmente a transformar nuestros corazones, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.